Hace poco más de un año, 500,000 personas salieron en la Ciudad de México marchando junto al presidente López Obrador para celebrar el aniversario número 5 de la victoria del presidente, de la llegada de la Cuarta Transformación a México, a Palacio Nacional y a la vida pública de nuestra patria. 500,000 personas salieron. 500,000 personas marcharon junto al presidente, abarrotaron el Zócalo, caminaron durante horas para celebrar que la vida pública había cambiado, que ellos sentían que había algo distinto. No obstante, sigue habiendo una gran parte de la clase analista o quizás del mismo pueblo que sigue sin comprender qué es la Cuarta Transformación. El día de ayer yo mismo estaba hablando con un gran amigo mío que me cuestionaba al respecto de esto. Pues, ¿qué es la Cuarta Transformación? ¿Es únicamente esta marcha en donde sale la gente y le toman una foto casi mesiánica al presidente con un dron y todo el mundo acerca la mano para tocarlo? Pues a eso se reduce, a únicamente una expresión caudillista. Pues no ha cambiado nada. Un poco me reclamaba en ese sentido. Y para dialogar acerca de esto, tenemos hoy al diputado federal Alejandro Carvajal, acompañándonos en el estudio. Gracias, Alejandro, por estar acá. Oye, un gusto, el ciudadano y a todo su público. Gracias. Y no solamente diputado federal, sino también aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la ciudad de Puebla capital. Y qué gusto tenerte por acá. Gracias, un gusto estar por acá por primera vez en el ciudadano. Y pues entonces, danos tus impresiones acerca de esto. Un poco, si tuvieras que reducirlo, a explicárselo a una persona política o a la tía panista, ¿qué significa la Cuarta Transformación? ¿Por qué salió la gente a marchar hace un año? 500,000 personas. La oposición dirá que estoy exagerando, a lo mejor y fueron 200,000, lo que sea. ¿Por qué tenemos un presidente que logra hacer este tipo de convocatoria? ¿Qué representa esto, más allá del propio presidente? Bueno, creo que con la lucha de Andrés Manuel, que no es una lucha de hoy, sino es una lucha de años, sí es una lucha de muchos, de esperanza de que esto pudiese cambiar, y con la llegada de él se da el primer golpe o el primer cambio, ganándole a un sistema político que parecía invencible, en donde la gente ya no tenía esperanza y decía que no iba a cambiar nada, que no se iba a poder vencer al sistema y que siempre la política iba a comportarse así en México y los políticos de la misma manera. Andrés Manuel, cuando llega y genera primero o basa su política en cambios morales, en valores principalmente. Él se inspira en políticos como Mangabeira, en la teología de la liberación de los jesuitas. Es decir, más que una teoría o una cuestión ideológica, se basa principalmente en los valores fundamentales que rigen a la sociedad. No nada más el no robar y el no mentir, sino el amor al prójimo, en una política humanista, en generar equilibrios entre las clases sociales, el dar un poco más de apoyo hasta donde se pueda a los más desfavorecidos, y la gente nota un tinte de cambio en la política de Andrés Manuel porque se basa principalmente en valores y no en teorías ideológicas que a veces son poco comprendidas por las personas. Yo creo que la Cuarta Transformación es un cambio de actitud y poner los valores humanos y éticos por encima de cualquier decisión política. Por eso mucha gente ha entendido que el presidente ha brindado eso y está con él y seguirá con él aunque pase el tiempo. Pero yo me considero un hombre de izquierda, ¿no? Yo un hombre progresista. No obstante, yo quizás la crítica que haría sería en este sentido de que la Cuarta Transformación parece un proyecto unipersonal, un proyecto que realmente es encarnado y encabezado únicamente por el presidente López Obrador. Y creo que la gente sí siente que ya a nivel municipal o quizás estatal, ahí no ha llegado la Cuarta Transformación. O sea, le tienen fe al presidente, confían en el proyecto presidencial, pero ya después cuando hablamos hacia más abajo, pues la gente creo que no lo siente tanto. ¿Coincidirías con esto? Yo creo que la gente o el proyecto, primero tocando lo que dices, el proyecto fue creado, el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional, a través de la figura de Andrés Manuel, porque así era necesario para llegar al poder. No podía haber fragmentado en liderazgos porque sabía que se iba a romper o dividir el movimiento y no le iba a alcanzar para poder llegar en 2018, bueno, desde antes, ¿no? Lo preparó, pero en 2018 a la presidencia de la República. Entonces fue muy estudiado y por eso esa centralización en su figura o caudillismo, porque al mexicano le gusta y está acostumbrado en lo general al paternalismo histórico o a las figuras de liderazgos caudillistas. Lo pensaron bien, asume ese liderazgo
el pueblo lo respalda y por ende es muy complicado suplir la figura tan grande y con tanta presencia de Andrés Manuel López Obrador, y difícilmente se podrá hacer mientras no se creen otros liderazgos locales. Y error hemos caído, hablando del proyecto en los estados o en las regiones, de querer asumir siempre el papel o ser portavoces de lo mismo que dice Andrés Manuel. Creo que nosotros como políticos o como agentes sociales tenemos que generar una política de acuerdo a la región y dar propuestas inclusive totalmente diferentes, aunque sean atrevidas, a las que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. De lo contrario, se desgastará porque la gente no ve en nosotros que seamos Andrés Manuel, y poco a poco se perderá la credibilidad en el proyecto. Y el otro punto, que si no ha llegado la cuarta transformación a los municipios, creo que el proceso de gobierno del presidente se ha basado principalmente en un presidencialismo. El mismo Estado está pues, hecho para esto, y ha faltado un desarrollo municipalista en donde asuman mayor papel o mayor juego los estados y los municipios y puedan resaltar y puedan generar su propia política, distinta también a la de Andrés Manuel o a la de la Cuarta Transformación. Mientras no se dé eso, va a ser difícil que la gente perciba que hay un cambio, pero también hay que ser muy claros. México es un país pluricultural donde hay miles de regiones, miles de comunidades, y es difícil todavía, mientras no avance más la economía, mientras no haya una reforma fiscal, que se vean avances sustanciales en el tema de infraestructura, en el tema hospitalario, en el tema de alimentación, en el tema de empleo en las regiones. Creo que la transformación, por la naturaleza del país y por el estado en que se encuentra todavía, va a tardar todavía en llegar a todas las regiones y a todas las zonas de México. Ahora hablemos de Alejandro Carvajal. Ya llevas casi 6 años, ¿no? De diputado federal. 5. 5, bueno, idealmente se quedarán en 5 y ya no harás, bueno, a lo mejor 5 y medio, y ya te dedicarás a otra cosa el próximo año. Claro. No obstante, ¿de qué te sientes más orgulloso de tu labor legislativa de estos 5 años? Bueno, primero en sí participar en procesos históricos de reformas que se han hecho a nivel constitucional. En sí, ver la toma de protesta del primer presidente de izquierda en la época contemporánea en México, el ver que sí puede haber un impulso en la política de izquierda a nivel nacional a través del movimiento de Morena, creo que eso es lo que nos da orgullo. Y bueno, impulsar también a otras personas que quieren seguir participando en la vida pública. Creo que hay un despertar de las conciencias en México, hay mucha gente que se está interesando en los cambios políticos, y eso ojalá que deje semillas para que la transformación permee en otras zonas. Hay una palabra que a la gente le da miedo decir. Yo me acuerdo cuando la escuché por primera vez, fue en una ocasión estaba con unos amigos en un departamento de alguno de ellos, y uno de ellos la dijo. Y después lo cuestionamos, ¿qué significa eso? ¿Qué es? Dijo, no, aquí no se puede decir esto. Y ya salimos a caminar al Oxxo por una cosa y ahí la repitió, nos explicó qué era. El Yunque. ¿Qué es el Yunque, Alejandro? El Yunque es una organización secreta de la parte católica, un grupo católico religioso de Puebla, que se une para generar o para poder hacer crecer sus intereses. Es un grupo de derecha que principalmente nace en la universidad, en la UPAEP. ¿Sí? ¿Y sus intereses cuáles son? Sus principales intereses son económicos, pero sí tienen un radicalismo religioso, de acuerdo a la teoría católica, que hace que sean el ala conservadora en Puebla, pero realmente yo lo veo como un grupo económico que se asocia con grupos que tienen o grupos radicales de la Iglesia Católica, porque este grupo, si se puede estudiar, tiene relaciones con los principales capitales en Puebla y busca en la política beneficios económicos a través de su organización. Y el Yunque, entendiendo que es quien ahora parece gobierna en la ciudad de Puebla, ¿qué podría representar distinto entonces Alejandro Carvajal ya en términos, por ejemplo, de política pública que se pudiera implementar o de propuestas de gobierno? ¿Para contrastarlo? Sí, por ejemplo. Bueno, Contrástate con el Yunque, pues. Lógicamente requerimos un gobierno de derechos, un gobierno totalmente liberal,
un gobierno también que no esté nada más buscando un beneficio económico y sirviendo a las personas que invirtieron en las campañas, que es lo que ha pasado, el desfalco generalizado, el pago de contratos, pero sobre todo un gobierno plural, un gobierno en donde todos podamos participar en una ciudad que predominantemente en Puebla ha sido conservadora, pero también creo, más allá del tema del yunque, que hay ha permeado la corrupción en la capital y también debido a estas políticas somos actualmente el cuarto municipio con mayor índice de pobreza o quinto a nivel nacional, en donde el sectarismo ha hecho que solamente el desarrollo llegue a poca gente y se han olvidado del desarrollo de la mayor parte de los barrios o colonias del municipio de Puebla por el racismo que implica o que tienen esos grupos conservadores donde invisibilizan a la gente más humilde de la capital. Ahora, me gustaría Creo que ahí se ve el conservadurismo en la falta de atención a la gente que no tiene oportunidades. Me gustaría que ahora nos comentaras acerca de este tipo de propuestas que crees que debieran de hacerse de forma regional, por ejemplo, Sí. y se pudieran diferenciar un poco, o ser, no diferenciarse, pero ser complementarias a lo que comenta el presidente. Y luego también que particularices en un asunto que te ha caracterizado, el asunto del agua, del agua en la ciudad de Puebla y la lucha en contra de la privatización. Mira, yo creo que sin dar alguna propuesta, porque ahorita no se puede dar, pero sí un espectro de cómo Una vemos, visión una visión de la ciudad moderna o una ciudad que tenga mejores condiciones. Principalmente tenemos que atender el tema de la regularización y el crecimiento urbano. Cerca del 40% de las colonias no tienen escritura, es decir, de las casas o de los pequeños propietarios. No tienen una escritura pública y por lo tanto no contribuyen o contribuyen poco al desarrollo del municipio mediante la contribución del predial. Uno, hay una anarquía total en el crecimiento territorial donde cualquier persona compra un lote rústico y puede construir en cualquier lado, y una falta de planeación urbana en donde la ciudad sigue creciendo sin ninguna restricción por una carencia o no aplicación de un plan de desarrollo urbano dentro del municipio de Puebla. Eso es gravísimo, no hay un ordenamiento, la ciudad sigue creciendo de manera horizontal cuando una ciudad moderna tiene que crecer de manera obligatoriamente vertical, y esto te provoca el encarecimiento de los servicios y que no vas a poder cubrir en muchos años las vialidades, el agua y tampoco la infraestructura eléctrica por este crecimiento desmedido que tiene el municipio y que no ha parado hasta la fecha. Otro tema importante y que hay que manejar, somos el quinto municipio con menos áreas verdes a nivel nacional. Es decir, estamos deforestados, no hemos generado un plan ecológico para poder salvar áreas verdes o salvar áreas boscosas que todavía tenemos. Padecemos erosión en todas las zonas donde todavía hay superficies para la siembra, porque Puebla tiene también algo de vocación agrícola en la zona sur principalmente y es amplia. El otro tema también, no hay una política de movilidad a largo plazo, se requiere una inversión metropolitana, porque somos ya una ciudad metropolitana en donde nada más en el municipio son 2.300.000 y la zona metropolitana llega a casi 4,5 millones de habitantes. Pero sin ninguna política de movilidad sería para que tuviéramos un metro metropolitano o metrobuses metropolitanos, es decir, una política de movilidad que te permita la subsistencia de la zona metropolitana y la eficiencia en transporte, donde no hay ninguna obra de infraestructura en ese sentido. El otro, y lo veo muy preocupante, los indicadores de pobreza, que son muy altos. No hay programas para madres solteras a nivel del municipio de Puebla, más que los federales. No hay una política alimenticia también para las colonias. No hay una política para poder incentivar el empleo y la llegada de más empresas que paguen mejor al municipio. Creo que ya no hay tampoco mucho espacio para corredores industriales, porque la ciudad ya te creció a tal magnitud que no puede sustentar más trabajo bien pagado o por lo menos medianamente pagado para tantos habitantes dentro del municipio de Puebla. Y bueno, el tema del agua, una bomba de tiempo que te puede explotar en 3 o 6 años,
ya explotó de manera gradual y creo que va a ser una de las principales problemáticas que enfrente el próximo gobierno, que ojalá sea de Morena, pero también el próximo presidente municipal, sea de cualquier partido que llegue al gobierno, al municipio de Puebla. Es un tema gravísimo, en donde no se ha hecho nada. Ahorita están a punto de vender otra vez o refinanciar o vender las acciones de la empresa para poder refinanciarse ya en la Bolsa Mexicana de Valores, con un procedimiento que por su naturaleza es difícil de auditar, porque son procedimientos bursátiles, lo que te impediría también meter mano en una posible reversión a la privatización del agua en el municipio de Puebla. Y la inseguridad, ¿no? Que no es un tema de policías buenos y ladrones malos, sino es un tema de causas, es un tema de pobreza, pero sobre todo es un tema donde aumenta cada día más el consumo de estupefacientes o de drogas duras y va a ser imparable prácticamente, aunque metas más policías, si no paras y previenes el consumo de drogas duras como está sucediendo en Puebla. Ahora, sí me gustaría tomar ya por último el asunto del Proyecto Nacional de la Transformación. Yo sé que tú estabas con la doctora Claudia. Sí, siempre apoyamos. Sí, y siempre. O sea, más allá de hacer un cálculo de que iba a ganar o no, yo te conozco con un tipo de convicción que siempre estuvo con la doctora desde el primer momento. ¿Qué le viste a ella? Porque no fue este asunto de que yo sé que sabías que iba a quedar, pero al final no, nadie sabía, tenía ¿no? la certeza. ¿No? Sí. Claro. Le diste la confianza, pero ¿por qué a ella? ¿Qué viste en ella en particular como para haberle dicho sí, me sumo aquí? Yo veo en ella un cuadro de izquierda, un cuadro con amplio sentido social, con responsabilidad, pero sobre todo veo un cuadro muy técnico que le hace falta a México para reordenar la administración pública, y lo que me gusta de ella es su proyecto de movilidad y su proyecto también ecológico que tiene o que se ha visto en la Ciudad de México. Creo que va a ser el año del agua, o va a ser el sexenio del agua, va a ser el sexenio de los bosques, y va a ser también el sexenio de la educación, en donde se tiene que tocar más la reforma educativa, y va a ser el sexenio de la ciencia, que es también algo que le hace falta a México. ¿Y qué días debería ser la prioridad entonces hacia el segundo piso de la transformación? O sea, ¿cuál debe ser realmente el Yo creo pilar que una de las prioridades principales es ampliar la base recaudatoria. Somos uno de los países de Latinoamérica en los que menos... Reforma fiscal, entonces. Ajá, reforma fiscal, bien pensada, progresiva, pero sí urgente. Nuestro déficit presupuestal es alto y nuestro PIB no representa la captación que tenemos de recursos, ¿no? Tenemos un Producto Interno Bruto parecido al de Rusia, pero con índices de captación fiscal de los más bajos en América Latina. Y así no puede un país construir la cuarta transformación si no hay recursos económicos, porque no se construye con discurso, se construye con políticas públicas que requieren recursos económicos. Las pensiones te están absorbiendo cerca del 30% del presupuesto nacional y te queda muy poco para los demás programas que puedas implementar y para las demás dependencias. Échate algún mensaje de algo que me haya faltado haberte preguntado, o algo más que quieras decir. Adelante, la cámara es tuya. Bueno, yo creo que Morena, después de esta elección, tiene que reestructurarse. Morena es un partido de izquierda que tiene que refundarse a partir de la salida de Andrés Manuel y replantear los objetivos que planteó Andrés Manuel con su llegada, para poder darle un nuevo brío y que la gente perciba que hay un cambio, pero también acercar a otro público importante al partido, acercar sobre todo a la gente de 15 a 30 años que quiere participar, pero que no ve en Morena un partido fresco, que no ve nuevas propuestas, y creo que sería importante para que siga la transformación en el país. Ayer con este amigo que me cuestionaba y me decía, pues, entonces, ¿qué es la cuarta transformación? ¿Es únicamente el caudillismo? La respuesta para mí fue simple. Hace 6 años en este país habían adultos mayores que morían de hambre. Hace 6 años en este país habían adultos de 65, 60 o más años que no tenían para comer 3 veces al día. Hoy en este país no hay ningún adulto mayor que se muera de hambre, y para mí esa es suficiente cuarta transformación. Muchas gracias, Alejandro Carvajal, por la entrevista, Gracias. por estar acá, y bienvenido, ciudadano, que es tu casa. Gracias.